¿sí? Entonces, hablemos de la determinación de los parámetros del transformador. Como les había dicho, se hacen dos pruebas al transformador. Ustedes toman el transformador, ¿verdad? Lo llevan a un laboratorio y le realizan estas dos pruebas, ¿verdad? La prueba de cortocircuito y la prueba de circuito abierto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, realizamos esas dos pruebas al transformador, ¿verdad? Para determinar los parámetros, ¿verdad? En la prueba de cortocircuito, yo determino los parámetros de la R equivalente y la X equivalente del transformador, ¿verdad? Porque si ustedes conectan en cortocircuito uno de los lados del transformador, miren, ¿sí? El secundario, miren, se conecta en cortocircuito, entonces básicamente lo que hacemos es anular la rama del núcleo, ¿verdad? Por tanto, lo único que me queda a mí es la impedancia equivalente debido a los dos devanados, ¿sí? Sí, entonces yo hago unas mediciones ahí, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Yo hago la prueba de cortocircuito, pongo en cortocircuito una de las terminales del transformador, ya sea el secundario o el primario, y realizo ciertas mediciones, ¿verdad? Por otro lado, hago la prueba de circuito abierto, ¿verdad? ¿Sí? Que dejo en circuito abierto el secundario del transformador, ¿sí? Lo que generaría que no exista flujo de corriente en esta parte de acá, ¿verdad? Por tanto, si yo hago mediciones en esta parte, en el primario, miren, si hago medición de voltaje y corriente, entonces yo podría encontrar los parámetros del núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Y para eso utilizamos estas ecuaciones. Bien, miren, estas ecuaciones que yo les dejo aquí son ecuaciones del libro de Fitzgerald, es las que yo utilizo, pero ustedes pueden utilizar el método que utiliza, que hace Stephen también, ¿verdad? Creo que algunos estudiantes lo encuentran más fácil, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema, ¿verdad? Pueden usar eso, ¿verdad? Stephen lo que hace es calcular un ángulo y al final obtiene la resistencia y la reactancia con ese ángulo, ¿verdad? Un poco diferente a lo que hace Fitzgerald, que es esto de acá, ¿verdad? ¿Sí? Estas ecuaciones de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, siéntanse libres, ¿verdad? De utilizar el que más les guste, ¿verdad? No es que es porque yo escribo esto aquí, tienen que utilizar eso, no, yo simplemente les escribo, estas son las que más me gustan a mí, pero ustedes pueden utilizar, si les hace más fácil, como lo desarrolla Stephen, pues háganlo, ¿sí? Bien, no sé si había alguna pregunta, alguien había... Bien, entonces veamos este ejemplo, miren, este ejemplo, rápidamente, miren que hay un transformador miren los datos nominales, son 200 kVA, 8000 voltios en el primario y 240 en el secundario, ¿verdad? Bueno, les quiero adelantar un poco que fíjense que eso de llamar primario y secundario, eso depende, ¿verdad? Eso va a depender de cada quien, ¿verdad? Eso al final solo es un nombre, eso no importa, ¿verdad? Si ustedes llaman primario a uno y secundario a otro, y viene otra persona y llama primario al que ustedes llamaron secundario y secundario al que ustedes llamaron primario, entonces no hay ningún problema. Eso no cambia en nada el análisis. Por eso es que generalmente a veces uno le llama voltaje de alta y voltaje de baja, ¿sí? O el lado de alta y el lado de baja, ¿verdad? El lado de alto voltaje obviamente es el lado que tiene mayor voltaje, ¿verdad? Y el lado de bajo voltaje es el otro que es menor, ¿verdad? Entonces miren, ese transformador tiene 8000 voltios en el lado de alta y 240 en el lado de baja, ¿verdad? Y su capacidad es de 24 kV, ¿verdad? Ahora miren, se hacen las pruebas de circuito abierto y se hacen las pruebas de cortocircuito, ¿verdad? Que es esa tabla que aparece ahí, miren. Entonces quiero que vean los datos que se miden primero en la prueba de cortocircuito, ¿verdad? Cuando ustedes, de hecho, cuando esta clase se daba de forma presencial, ustedes iban al laboratorio, tomaban un transformador pequeño, ¿verdad? ¿Sí? Y le hacían esta prueba de circuito abierto y la prueba de cortocircuito, ¿verdad?
Bien, quiero que vean que la tercera fila, miren que dice 400 watts, ahí debe ser potencia, ¿verdad? Sí, ahí hay un error, ¿verdad? No es B, sino debe ser P, ¿verdad? Potencia de CA, ¿verdad? O sea, de circuito abierto, ¿verdad? ¿Sí? Porque es watts, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes miden voltaje, corriente y potencia, ¿verdad? Y miren que Stephen trata de guiar bastante al estudiante, ¿verdad? Entonces miren que él incluso entre paréntesis dice dónde se realizó la prueba, ¿verdad? Eso no es necesario que se lo diga, ¿verdad? Yo no se los tengo que decir, ni nadie se los tiene que decir, ¿verdad? Cuando ustedes ven los datos, ustedes perfectamente pueden saber dónde se realizó esa prueba. ¿Y cómo lo sé yo? Porque miren que la prueba de circuito abierto se hace siempre a voltaje nominal, ¿verdad? ¿Sí? Sí, la prueba de circuito abierto se hace a voltaje nominal. Miren, entonces el voltaje, miren, ven que el voltaje ahí es 240, ¿verdad? 240 voltios, el voltaje de circuito abierto, ¿verdad? Y yo sé que la prueba de circuito abierto se hace a voltaje nominal, ¿verdad? Entonces yo me voy a los valores nominales del transformador y ustedes van a ver dónde se hizo la prueba, ¿verdad? Obviamente se hizo en el lado de 240, ¿verdad? Porque es el mismo voltaje, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y tiene lógica también, ¿verdad? Si ustedes van a hacer una prueba de circuito abierto y la prueba es igual si la hacen en el lado de alto voltaje y en el lado de bajo voltaje, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? Pero es más fácil hacerla en el lado de bajo voltaje, ¿verdad? Porque conseguir 240 voltios, una fuente de 240 voltios, es más fácil que conseguirse una fuente de 8000 voltios. Entonces 240 es más fácil y más manejable, ¿verdad? Por tanto, yo hago la prueba en el lado de bajo voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Y esas son las mediciones que obtengo, ¿verdad? De acuerdo. Ahora, si nos vamos del otro lado, hacemos la prueba de cortocircuito, ¿verdad? ¿Sí? La prueba de cortocircuito se hace a valores, a corriente nominal, ¿verdad? La prueba de cortocircuito se hace a corriente nominal, ¿verdad? O sea que esos 2.5 amperios que ustedes leen ahí es corriente nominal, ¿verdad? Pero, ¿dónde se realizó la prueba? Supongamos que no sabemos dónde se hizo, ¿verdad? Entonces, habría que sacar la corriente de esos dos devanados, ¿verdad? La corriente nominal de cada uno de esos dos devanados, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, si quieren vamos a una página en blanco. Aquí está, ¿verdad? Para terminar. Entonces, recuerden que el transformador era un transformador de 200 kVA, ¿verdad? Y era 8240, ¿verdad? Voltios. Bien, entonces, ¿cómo encuentro la corriente? Bueno, la corriente I1 va a ser igual a la potencia, ¿verdad? Que va a ser 20.000 sobre 8.000, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto da eso? 20.000 a 2, ¿verdad? Me sobran 4, 0, 2.5 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora encontremos la otra corriente, ¿verdad? I2, ¿verdad? I2 va a ser igual entonces a la potencia, que es 20.000, ¿verdad? kVA o VA sobre el voltaje que es 240 voltios. Entonces 20.000 entre 240, ¿verdad? ¿Sí? Sería 2.000 entre 24. Sería 20 sobre 2, ¿verdad? Entonces 9, creo que 8, ¿verdad? Porque 8 por 4, 32, ¿sí? Sí, 8 por 4, 32 para 40. A mí me dio, ingeniero, Ajá, 20.000 entre 240. sí. Voy. Me dio 83.33 amperios. 83.33 amperios, ¿verdad? Bien, entonces esas son las dos corrientes nominales, miren. Entonces ven que en la prueba el valor que ustedes ven es este de acá, ¿verdad? O sea, están viendo I1. O sea que la prueba se realizó en este lado de aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Volvamos a la presentación. Miren, entonces la prueba de cortocircuito se realiza, anoten ahí, se realiza a corriente nominal, ¿verdad? Por tanto, esa prueba se realizó en el primario, ¿verdad? Entonces no me tienen que decir a mí dónde se realizó, ¿verdad? Yo sé
perfectamente dónde se realizaron las pruebas al ver los valores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más les iba a decir? Bueno, miren que es mejor hacer la prueba, ¿verdad? Porque para hacer esta prueba ustedes tienen que colocarla en cortocircuito, uno de los lados del transformador, y hacer que fluya la corriente nominal, ¿verdad? Entonces, obviamente es más fácil conseguir 2.5 amperios, más fácil y más manejable que suministrar 83.33, ¿verdad? Entonces es mejor, ¿verdad? Este lado, ¿verdad? Entonces por eso es que la prueba se hace ahí, ¿verdad? Se alimenta ese lado y se cortocircuita el secundario, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces ven que tiene lógica también, ¿verdad? Y esos son los valores que obtenemos, ¿verdad? Bien, entonces eso es nada más lo que les quería aclarar. Este ejercicio les va a quedar de tarea a ustedes. Léanlo, entiéndanlo y lleguen a estos mismos valores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Obtengan ese mismo resultado que aparece aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y esa tarea queda asignada para el día, este fin de semana, ¿verdad? El día domingo, ¿sí? Así como lo hemos venido haciendo todas las semanas anteriores. También hay otra asignación, ¿verdad? Que es leer los conceptos de regulación de voltaje y eficiencia en el transformador. Entonces, lean en cualquier libro, Stephen o Fitzgerald, esos dos conceptos, ¿verdad? Y una vez que los lean, para garantizar que entendieron, desarrollen este ejercicio, ¿verdad? Que es el 2.6, y resuelvan este ejemplo, que es el 2.5 del libro de Stephen, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo. Miren que en los primeros incisos A y B dice que encuentren el circuito equivalente de este transformador referido al lado de bajo voltaje, ¿verdad? Al lado de alto voltaje, el inciso A, y al lado de bajo voltaje, el inciso B, ¿verdad? Entonces ahí encuentran los dos, ¿verdad? Eso es para que agarren práctica, ¿verdad? Para que comiencen a practicar, ¿verdad? Realmente en el examen ustedes encuentren hacia el lado que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Sí? Al final es resolver, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para practicar, por eso van a encontrar que hay ejemplos que les dice en el lado de alto y en el lado de bajo, ¿sí? Eso es para garantizar que entienden bien todo el concepto de reflexión de impedancia, ¿verdad? Y que entienden cómo calcular el circuito equivalente leyendo los datos que obtuvieron en las dos pruebas de circuito abierto y cortocircuito del transformador. Bien, entonces como les había dicho, suben eso al campo virtual y leen, aunque esto lo vamos a ver la próxima semana, en la próxima clase lo vamos a detallar, pero traten de leer y analizar un poco lo que es diagrama fasorial del transformador, ¿sí? Aquí les dejo una introducción, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta clase. Ingeniero, en las diapositivas, igual creo que en el libro, al momento de hacer la equivalencia de los circuitos reflejados, ya sea en el primario o en el secundario, y al momento de tener la impedancia equivalente, no la ponen primada, no hay ningún problema en eso al momento de hacer un cálculo. No, yo usé esa simbología, ¿verdad? Yo le pongo prima. Pero no para es la que, misma, ¿verdad? O sea, sí, para la que se den reflexión. cuenta de que no es la misma, ¿verdad? Que no es la Ok. misma, ¿verdad? Sí. Tú, si ves aquí, lo que tú encuentras es una R equivalente, ¿verdad? Y X equivalente, ¿verdad? Ok, ok. Tú la encuentras con las pruebas que le realizas al transformador, ¿verdad? De hecho, ¿con qué prueba encuentras esa R equivalente? Es con la prueba de cortocircuito, ¿verdad? ¿Sí? Con esa prueba de cortocircuito, tú encuentras R equivalente y X equivalente, ¿verdad? Ahora, es importante saber dónde se hizo esa prueba, ¿verdad? Porque entonces, ¿sí? Donde se hizo esa prueba, tú vas a encontrar R equivalente y X equivalente reflejada a ese lado, a donde se hizo esa prueba. ¿Me entiendes? Entonces, no es lo mismo que la prueba se haga en el primario que se haga en el secundario, ¿verdad? Porque entonces los valores que tú vas a encontrar van a ser, si hiciste la prueba en el primario, significa que cortocircuitas el secundario
y hace las lecturas, toma las lecturas, eso que ves ahí en pantalla, en el primario, ¿verdad? Por tanto, la resistencia equivalente y la reactancia equivalente que encuentres va a ser reflejada al primario, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces, por eso es que es importante saber dónde se realiza la prueba. Bien, no sé si quedó claro o si tienes alguna pregunta. Sí, gracias. Bien, entonces por eso es importante saber dónde se realiza la prueba, porque ahí es donde van a obtener ustedes los resultados reflejados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y si, digamos, uno está en el primario, reflejado, por ejemplo, este al secundario y este al primario, ustedes tienen que reflejarlo todo hacia algún lado, ¿verdad? ¿Sí? El circuito equivalente siempre tiene que estar en un lado, ¿verdad? ¿Sí? Ya sea circuito equivalente reflejado todo al primario o reflejado todo al secundario, ¿verdad? No es que vamos a tener uno en el secundario y otro en el primario, ¿verdad? Así no se resuelve, ¿verdad? Así no se puede analizar después el circuito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo tiene que estar reflejado hacia un lado. Entonces, cuando resuelvan ese circuito se van a dar cuenta hacia qué lado está reflejado, ¿verdad? Porque ahí no está, miren, ahí no está. Entonces, ahí ustedes van a poder decir hacia qué lado está reflejado, ¿verdad? Bueno, solo para terminar, miren, hablemos un poco de la notación que utiliza Stephen. Miren que aquí le llama corrientes parásitas. A esta se le llama corriente por histéresis, por eso la H, más corrientes de Eddy, ¿verdad? Que fue el que descubrió esas corrientes parásitas, ¿verdad? Entonces, esa corriente que va por ahí va por la resistencia que representa esas pérdidas. Y la otra se le llama corriente de magnetización, ¿verdad? ¿Sí? Una M de magnetización, ¿verdad? Acuérdense que esa reactancia viene del fenómeno de histéresis también, ¿verdad? Sí. Esa reactancia viene de lo que ocurre con el núcleo, del debilitamiento del núcleo, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso se le llama, se le asigna la letra M de magnetización, ¿verdad? Núcleo magnético, perdón, flujo magnético, ¿verdad? Acuérdense que viene del flujo magnético. Entonces se le llama corriente de magnetización, ¿verdad? ¿Sí? Es aquella corriente necesaria, ¿verdad? Para devolver los dominios a su estado original, ¿verdad? Que es el problema de histéresis también. Bien, entonces por eso es que Stephen utiliza esa notación, ¿verdad? ¿Sí? Yo simplemente a las dos, a la suma de las dos, le llamé la corriente del núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Al final, encontrar esas ecuaciones, si quieren les adelanto un poco, encontrar esas corrientes es bien difícil, ¿verdad? Sí, bien difícil medirlas experimentalmente, ¿verdad? En un laboratorio es difícil medirlas y también encontrarlas en la vida real también es difícil, ¿verdad? Pero hacemos aproximaciones para estimar su valor, ¿verdad? Y estimar las pérdidas por esos valores, ¿verdad? ¿Sí? Que también no se los he contado, ¿verdad? Pero en la siguiente clase lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Sí? Ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Lean, traten de leer cómo se hacen esas pruebas de circuito abierto y esa prueba de cortocircuito y a qué representa esa potencia que está ahí, ¿verdad? Esa potencia es cortocircuito, representa algo y esa potencia de circuito abierto también representa algo. Entonces eso se lo voy a dejar para que ustedes lo lean y lo entiendan. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda.